Bueno, con bastante puntualidad, con 5 minutos de demora, vamos a iniciar un nuevo ciclo de la Dirección de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social Nacional. Le damos la bienvenida a todos los compañeros y compañeras que se inscribieron. La voluntad de este ciclo es, en primera instancia, que sea un espacio de formación para todas aquellas trabajadoras y trabajadores del área del Estado, a su vez abierto para todas aquellas compañeras y compañeros que sea de su interés la temática vinculada a cuidados. Y realizamos un primer ciclo en la primera mitad del año, en la cual estuvimos trabajando los puntos de vinculación, los puntos de encuentro entre la temática de los cuidados, que de algún modo empuja y empujó fundamentalmente el movimiento feminista, y a su vez la economía popular, y en esta oportunidad queremos dar inicio a un nuevo ciclo que pueda pensar la temática de los cuidados vinculada a la población específica hacia la cual está destinada o están destinados estos cuidados. Si bien todas las personas en algún momento de nuestras vidas requerimos de cuidados y el cuidado pasa a ser un nuevo derecho en función de garantizar la sustentabilidad de la vida, también es cierto que para pensar la política pública es importante poder comenzar a pensar desde la especificidad de la población que requiere cuidado, y es por eso que estamos dando inicio a un nuevo ciclo que va a tener ese eje como eje transversal. Y en esta oportunidad, en el primer encuentro de este ciclo, vamos a trabajar la temática general vinculada con cuidados. Para eso nos pareció muy importante y muy oportuno poder convocar a las compañeras que de algún modo se encuentran en los ámbitos correspondientes a pensar la política específica vinculada al cuidado en el marco del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional. Lucía Sirmi, la compañera que está en la Dirección de Políticas de Cuidado, voy a leerlo específicamente, Directora Nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. La compañera Claudia Lázaro, Directora de Políticas de Equidad, Formación Laboral y Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Y por último a Rosalía Cáceres, que es Subsecretaria de Promoción de la Economía Familiar de la Provincia de Córdoba. Nos parece que es muy importante o es oportuno en este primer encuentro poder comprender que incluso el Estado se va transformando para darle lugar a aquellas temáticas que instalamos desde la calle, desde los movimientos feministas, desde el paradigma de la economía popular, en conjunto con las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular, y hemos ido transformando al Estado en particular, digamos, en primer lugar con la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad que preside Elizabeth Gómez Alcorta, también con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires que preside Estela Díaz, y también con aquellas secretarías y subsecretarías que se van conformando en el marco de los ministerios de desarrollo social, tanto nacional como los locales, como aquellos locales dependientes de las provincias, donde se empieza a plasmar un nuevo espacio del Estado para pensar específicamente la temática de las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular. Así que bueno, ese es un poco el puntapié a pensar este encuentro en particular. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a Lucía Sirmi, luego a Claudia Lázaro y por último a Rosalía Cáceres, y les pedimos a los compañeros y compañeras que están escuchando del otro lado, a quienes les agradecemos que estén formando parte de este encuentro y de este ciclo, que piensen preguntas, piensen intervenciones, que al final de las intervenciones de las compañeras va a haber lugar para que participen los compañeros y compañeras que están viendo este ciclo. Así que, Lucía, te damos la palabra. Gracias, Carolina. Gracias, Lucía, ambas por la invitación. Buenas tardes a todas, todos que nos estén escuchando y viendo. Para mí es más que importante esta formación así tan estratégica en cuidados y en particular, bueno, también pensando en los trabajadores y trabajadoras del propio ministerio,
porque me parece que en realidad lo que estamos haciendo con la agenda de cuidados es hablar de algo que ya estaba, digamos, en nuestra agenda de política pública, que estaba también en nuestra vida diaria, lo estamos haciendo explícito para poder organizarlo mejor y que provoque menos injusticias, ¿no? Ese es el objetivo. En líneas generales estamos hablando de cuidados, bueno, sí, lo que todos vivimos de nuestras vidas y también lo que proveemos a otras personas en distintas etapas de nuestra vida, pero que sabemos que tiene una carga diferencial sobre las mujeres y sobre distintos tipos de mujeres de distintas formas, ¿no? Es una agenda que profundiza la desigualdad social tal cual como está. ¿Por qué? Porque esos trabajos de cuidado que tenemos en los hogares, pero también fuera, en la comunidad, en el mercado, en el Estado, todo lo que hacemos para proveer a otros, digamos, de esas tareas domésticas, pero también de esos cuidados, terminan todavía cayendo como si fueran una responsabilidad natural de las mujeres, y como es una responsabilidad natural, entonces es gratuita, ¿no? Es algo que lo tendríamos que estar haciendo por intuición, y más o menos, y principalmente en los últimos siglos, vamos a decir que quedó como una responsabilidad femenina, y en particular una responsabilidad familiar también, ¿no? No una responsabilidad comunitaria. Si bien sabemos que en todo el mundo, y muchísimos compañeros y compañeras que están acá lo saben, hay cuidado comunitario y hay muchos otros formatos de cuidado, el modelo con el cual se diseñaron un poco las políticas públicas en los últimos tiempos tiene que ver con esto, ¿no? Con esta idea de que hay una familia nuclear que es heterosexual y que tiene a su propio costo el cuidado de la familia, de los niños, de las personas mayores, de alguna persona con discapacidad, y si tiene, digamos, el tiempo y la plata para hacer ese cuidado bien, y si no lo tiene, bueno, ahí están los problemas, ¿no? Es muy profunda la invisibilización de este trabajo de cuidado y puesto como una responsabilidad de las mujeres, tiene infinitas implicancias, no solo para las mujeres, que sabemos que quedan en riesgo social porque se dedican a hacer una tarea que la sociedad no reconoce, sino también para la economía en general, porque está desdibujada una tarea que es central, que debería estar puesta como el objetivo último, y está puesto como algo aledaño, como algo que, bueno, si tenés tiempo, si vos tenés el tiempo, encárgate ese cuidado, si tenés tiempo, lo harás, y si no, maximicemos otras cosas, que en general son cosas que no están conectadas con el bienestar, y además, hoy en día, además lo sabemos, muchas veces tampoco están conectadas con el bienestar del planeta, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la pandemia nos mostró que la economía del cuidado está siempre conectada con las necesidades, y por eso se mantuvo tan vigente y con tanta fuerza en este contexto. Pero además, en la perspectiva de los cuidados, hablar de que existen estas necesidades de cuidado constante, este trabajo en nuestra vida, también impacta en la forma en la que pensamos la política social, ¿no? Creo que durante mucho tiempo los estados pensaron en una política social que llegaba siempre a través, digamos, del recibo de sueldo, lo cual fue una gran conquista para la Argentina, claro está, pero que siempre llegaba de alguna forma también a través de un solo formato de trabajo, pero que también llegaba a través de un varón, ¿no? Y que la mujer adentro del hogar se quedaba sin esos ingresos, digamos, sin estar en el mismo lugar de autonomía para, por ejemplo, discutir, ¿no? Entonces, de alguna forma, también la economía feminista viene a decir, hay muchos formatos de trabajo, y hay que ampliar un poco esa visión y protegerlos a todos, ¿no? Y darle derechos, o sea, con lógica de derechos, pensar en todas esas personas que hacen esas tareas que hacen que la sociedad funcione en su etapa vital mientras que están trabajando, y también cuando envejecen, ¿no? Quienes se dedicaron a hacer ese trabajo de cuidado. Entonces, ¿qué es lo que dice la economía feminista? Bueno, tenemos que mirar cómo es la organización social del cuidado hoy. La organización social quiere decir cómo está distribuido ese tiempo, esos recursos, ese trabajo de cuidado, quién lo recibe y quién lo da, y hay que reorganizarlo de una forma más justa. Es decir, reconocer quien se dedica a hacer esas tareas, pero también redistribuirlo, ¿no? Que lo hagan también los varones, que lo hagan otras identidades, que sea una función social. Porque la verdad es que la humanidad lleva mucho más tiempo cuidando comunitariamente que cuidando familiarmente. Entonces, ¿por qué no volver a ponerlo como una responsabilidad de toda la sociedad? Y entonces, cuando se habla de sistemas de cuidados, que es un poco lo que titulaba este encuentro, se está hablando de esto, ¿no? ¿De qué forma, a través de la política pública, podemos pensar una estructura que facilite, digamos, el derecho a cuidar y a recibir esos cuidados, que proteja a quienes se dedican a cuidar y que satisfaga las necesidades de toda la población que necesite esos cuidados, ¿no? Y ahí creo que no se agota solamente en las políticas explícitamente de cuidado, sino que atraviesa toda la política social. Si pensamos en un montón de políticas que hemos trabajado, bueno, muchísimos trabajadores y trabajadoras del Estado que lo somos hace mucho, hemos atravesado por distintas, incluso podemos pensar en modas en políticas sociales, ¿no? Y cada una de esas modas también está intersectada por el cuidado. Por ejemplo, todo lo que es microfinanzas y microcréditos. Muchísimas mujeres
que se les propone empezar un emprendimiento para poder salir de su situación, que a veces está pensado más en un clave comunitario y otras veces, como fue con el gobierno anterior, pensar en una clave muy individual, ¿no? Como vos te vas a empoderar y vas a salir. Bueno, la realidad es que si vos tenés gastos y trabajo de cuidado no cubierto, la plata que te den lo vas a usar para eso con lógica, o sea, porque tenés necesidades básicas que no están satisfechas, ¿no? Y cuidar de alguien trae un montón de costos que no son predecibles, ¿no? Lo mismo ocurre con los proyectos de terminalidad educativa. Muchas veces se piensa en formaciones y no se piensa cómo se organiza el cuidado de las personas que vienen, las responsabilidades de cuidado de las personas que se vienen a formar. Entonces el taller están las personas que se tienen que formar, los niños que no está resuelto, no se escucha, ¿no? Esa es una imagen que creo como militantes la hemos visto miles de veces, y es porque de vuelta no pensamos que ahí intersecta completamente los cuidados, ¿no? De hecho, los famosos ninis son en realidad muchísimas mujeres que están cuidando, ¿no? Eso hay que tenerlo la cabeza. Cruza todas las discusiones, cruza la posible y futura discusión del ingreso universal, y obviamente cruza la posibilidad que tenemos o no de jubilarnos las mujeres cuando tenemos varios años dedicados a lo que el INDEC llama la inactividad, pero en realidad estamos haciendo trabajo de cuidado, ¿no? Entonces, de alguna forma, pensar una organización del cuidado más justa es hacer políticas explícitas para esto, ¿no? Hay dos antecedentes gigantes que no hay que perder de vista nunca, que son la moratoria previsional, que cubrió un montón de mujeres que habían dedicado su vida a ser amas de casa, y la asignación universal por hijo, que fue un acto de justicia económica directa para muchísimas mujeres que estaban en esta situación que mencionábamos antes, ¿no? Si bien no fueron necesariamente presentadas de esa forma, en la práctica es lo que cubrieron, porque también el mundo de la informalidad y de los cuidados está completamente conectado, ¿no? En un sistema de cuidados, ¿qué ejes necesitaríamos tener? Bueno, obviamente si estamos diciendo que no es una responsabilidad natural y que es un trabajo, entonces hay una formación necesaria, hay saberes que se aprenden, no es que una por ser mujer viene con eso. Entonces, si se aprenden, hay formaciones que hay que jerarquizar, ¿no? Y hay bioprotecciones, ese trabajo que hay que dar. Hay que ampliar esos servicios públicos para que no solo las personas con ingresos más altos puedan pagar por servicios de primera infancia, de centros de día de larga estadía para personas mayores, que es lo que ocurre hoy. Y hay que hacer políticas activas en donde se muestre que los varones son igualmente responsables en ese cuidado que las mujeres. Por todo esto y por todo el movimiento feminista que sacudió este país en los últimos años y con una construcción histórica, como decía antes Carolina, es que, bueno, se crea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que intenta reflejar toda esa construcción horizontal y diversa que son los feminismos, ¿no? En fuerte alianza, como siempre, con el mundo sindical que hizo tan fuerte este país. ¿Y cuál es un poco la agenda del ministerio? Bueno, acá hay que trabajar primero la cosa que está debajo del iceberg, ¿no? Si no cerramos la brecha en los cuidados, no cierra la brecha salarial, no cierra ninguna de las otras brechas. Y por eso constituimos una mesa interministerial de políticas de cuidado, porque sabemos que acá las que lo sufrimos somos nosotras, pero quienes deciden esa organización injusta son entre muchos, digamos, espacios de la sociedad, porque esto implica recursos, tiempo, es una cuestión económica, y muchas veces a las cuestiones de género se las quiere dejar en un lugar más simbólico. Pero no, acá si queremos cambiar esto, es una cuestión de tiempo y de plata. Es muy funcional nuestro trabajo gratuito al sistema económico. Entonces cambiarlo va a ser un desafío. Constituimos esta mesa donde está el Ministerio de Desarrollo, de Educación, de Trabajo, de Salud, ANDIS, ANSES, PAMI, pensando en todas las poblaciones que reciben cuidado, pero también las que dan. Está el Ministerio de Economía, el INAES, todos tienen alguna cosa distinta para aportar, y es una mesa en la que estamos planificando las políticas pendientes, cada uno con su cuestión específica, pero también mirando el todo, ¿no? Para que ese todo vaya hacia la igualdad de género. Tuvimos una cuestión muy activa, digamos, en el plano de la pandemia, porque hubo que reorganizar los cuidados, y porque además se pusieron en el centro, ¿no? Una de las pocas cosas positivas de este contexto tiene que ver con eso, ¿no? También porque creo que la agenda de los cuidados es una agenda muy política contra el modelo de la meritocracia, ¿no? Es como hablar explícitamente de que somos interdependientes. Entonces acá nadie se salva solo, acá necesitamos de otros para sobrevivir, y depende de qué tal te cuidaron, qué tan adelante o atrás empezamos la carrera. Así que acá no hay nada de mérito exclusivo personal, sino colectivo. Y desde esa mesa es que también pensamos dos acciones que nos parecen cruciales, que tienen que ver con el mapa federal de los cuidados, que es poner a los cuidados en el mapa literalmente, poner los espacios comunitarios donde se brinda cuidado, poner los espacios donde se dan formaciones en cuidado, en los distintos saberes, porque también hay muchísimos trabajadores y trabajadoras
con saberes específicos que conectan con el mundo de los cuidados o que hacen la organización de los cuidados, pero que tienen otros saberes, ¿no? Creo que la educación, obviamente, la salud. Y ahora lanzamos hace poco, hace 2 semanas, lo que es la campaña nacional Cuidar en Igualdad, desde la que estamos haciendo distintas rondas de sensibilización con distintas organizaciones. Hoy tenemos con UPAC, ¿no? Con el Sindicato de Trabajadores de Casas Particulares, ayer estuvimos con la Red Nacional de Concejalas, y estamos discutiendo nacional y federalmente este tema. Venimos ya terminando de cerrar los primeros parlamentos territoriales del cuidado, que van a ser lugares de discusión, de encuentro sobre esto, en el plano cultural, en el plano comunicacional, pero también en el plano político. Acá hay un montón de actores y actoras municipales, provinciales y nacionales que vienen trabajando este tema explícita o implícitamente y que tienen algo para decir. Y a nosotros nos parece que la política la tenemos que construir así, ¿no? Escuchar qué es lo que necesita cada uno de los territorios y de ahí pensar las demandas específicas, también teniendo en cuenta que estamos tratando de cambiar algo que es muy profundo, ¿no? Lo aprendemos desde que nacemos y transformarlo implica cuestionarnos muchas cosas. Me parece que para adelante nos queda también el desafío de no romantizar el cuidado, ¿no? Yo creo que, sobre todo, bueno, en el cuidado comunitario se puso más que de relieve en este contexto, porque son quienes, digamos, hicieron funcionar las cosas, ¿no? Y la mayoría de mujeres que existe ahí. Y creo que ahí tenemos que pensar en justamente cómo jerarquizamos esas tareas, cómo le damos más protección y calidad a ese trabajo. Pensar siempre en la agenda de los cuidados en clave de derechos, ¿sí? Acá tenemos que construir, tenemos que poder discutir federalmente para que las políticas se sostengan en el tiempo, porque además los sectores asociados al cuidado son los primeros que los gobiernos contrarios que quieren, digamos, ajustar el gasto público, son los primeros sectores que recortan, y las primeras que sufren son las mujeres. Entonces es muy importante que haya conciencia sobre este tema, que haya discusión, y que sobre eso se construya al mismo tiempo manteniendo un equilibrio entre reconocer y redistribuir, ¿no? Siempre está esa tensión, y la verdad es que nosotros queremos que haya también varones haciendo ese trabajo de cuidado comunitario, y que haya más mujeres liderando las organizaciones también. Eso es un poco uno de los principales desafíos. Creo que también tenemos un gran desafío con el sector empresario, que muchas veces ve este tema como una cuestión de costos, cuando en realidad es una inversión incluso para la propia empresa, ¿no? Que un trabajador o trabajadora tenga bien resuelta la situación de cuidado, no solo la puede ser más productiva, pero sino que hace a que una persona quiera quedarse o no en un ambiente que no es hostil a hacer responsabilidades de cuidado. Y creo que durante mucho tiempo el empresariado ha tenido una visión muy cortoplacista con esto, y le tiene un infinito miedo a algo donde también tiene que aportar su perspectiva y parte de sus recursos y de su tiempo, porque nadie que esté en una empresa prescinde completamente de ese cuidado, ¿no? Incluso hasta los propios dueños. Me parece que, por lo contrario, tenemos que pensar la agenda que se viene, cómo los cuidados, cómo pueden ser un motor económico para la pospandemia, que se los catalogue como una inversión y no como un gasto. No es menor esa clasificación, y ahí lo digo como economista, no es menor que pensemos esto como una inversión en infraestructura social de cuidados, inversión en tiempo, en espacio, pero también en personas, ¿no? Pensar un poco distinto la clave de cómo el Estado se mete con este tema, que es haciendo cosas que ya hizo y hace mucho tiempo, y a veces lo hace con los pocos recursos que tienen, los distintos momentos que tienen los estados, ¿no? Yo creo que siempre por cada minuto que se pasa en la televisión criticando a los trabajadores y trabajadoras públicas, hay horas de trabajadores y trabajadoras públicas haciendo lo que sea con lo que hay, ¿no? Y hay un escenario completamente distinto a cómo se nos estigmatiza. Creo que ampliar estas áreas no es solo mejorar los servicios de cuidado, apoyar con infraestructura pública, que deje de ser responsabilidad familiar, sino que sea una responsabilidad social, sino también es traccionar más empleo, en clave de derechos, con la protección social que corresponde, con una perspectiva de que esto es un sector que además aporta a este contexto de mejorar también qué cosas son realmente necesarias en este sistema económico y qué no. Y creo que tenemos que poder ponerle un nombre propio. O sea, hablamos a veces de sistemas de cuidados, a veces hablamos de otros términos que naturalmente vienen de los feminismos, que son quienes más estudian este tema, pero en Argentina, con nuestra tradición de políticas sociales, pues tenemos que darle nuestro propio carácter. Creo que va a ser paulatino, pero a paso firme.
y me parece que sin duda vamos a ir poniendo con la discusión social, con los recursos materiales, ¿no? Esto se vio claro en el presupuesto que se presentó esta semana, pero se tiene que seguir ampliando. Y con los cambios normativos que también se necesitan, vamos a empezar a poner el cuidado más en el centro de la vida y a la vida en el centro de la economía. Y creo que todo lo que se haga también, incluso desde esta Secretaría, en relación a jerarquizar a quienes trabajan en este cuidado en todos sus formatos, nos va a dar sin duda más igualdad de género, más autonomía y más justicia social. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias por tu intervención muy completa. Ahí le agradecemos también la presencia a Virginia Franganillo, que es de la Comisión de Cuidados del Partido Justicialista, a Liliana Godoy, presidenta del Sindicato de Amas de Casa de Chaco, a María Rosa Martínez, diputada nacional y compañera de Almirante Brau, que también están presentes, y a Joana Duarte, subsecretaria de Economía Popular de Chaco, y también Ana Cafiero, que vimos que también está presente por ahí. Así que muchas gracias a todas. Le damos la palabra entonces a Claudia Lázaro. Gracias, Caro. Bueno, primero agradecerle en nombre del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires la invitación, a vos, Caro, a vos, Lucía, en particular, que hayan pensado en nosotras para la construcción de estas políticas transversales. Un orgullo compartir esta charla con Lucía Sirmi, una gran compañera también de muchos años, y con Rosalina. Quiero agradecerle a todas las que están acá y las que están en la transmisión, pero voy a tomarme el atrevimiento de saludar y abrazar a 3 compañeras que quiero muchísimo, no porque al resto las quiera menos, sino porque me parece que también hace a por qué estamos hablando de los cuidados hoy. Quiero poner en nombre a quien fue la primera presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Virginia Franganillo, una gran compañera peronista y precursora en estos temas, a mi querida compañera y coterránea, vecina, a María Rosa Martínez, soy diputada nacional, quien viene desarrollando hace muchísimos años la tarea de los cuidados, y quiero aprovechar para abrazar y para decirle que todas la queremos mucho a nuestra querida Ani Cafiero, y en nombre de ella y hoy reconocer a un querido compañero que nos ha enseñado muchísimas cosas, no solo hoy por haber estado en la presidencia de TINAE, sino por todo su trayecto en honestidad, en confianza, a Mario Cafiero, que me parece que no mencionarlo hoy sería una cuestión que no me estaría yo pensando como militante política. Así que, Anita, te quiero abrazar fuerte a vos y a toda la familia. Perdón, pero me emocioné. A las 3 sería como esas mujeres que uno tiene que mirar la historia para reconocer los presentes. Lo que había empezado a decir es que Lucía hizo como un pantallazo general, ¿no? Teórico, un marco teórico importante de cómo concebimos los cuidados y cómo nos va cruzando a cada una de nosotras y nosotres esos cuidados. Y quizás yo quiero, como para seguir en línea y no ser recurrente, y pensando que esta también es una formación de un tema que si bien en el Estado se le puso título y se le puso un nombre, viene hace mucho. O sea, viene hace mucho, y nuestro país viene hace mucho pensando en materia de cuidados. Digo, somos uno de los pocos países en toda Latinoamérica que tiene educación pública gratuita y que tiene salud pública y gratuita. Y cómo se pone en manifiesto en esta pandemia, ¿no?, que tanto la salud como la educación esté a disposición del pueblo, ¿no?, en cuanto han sostenido en esta pandemia todo el trayecto que tenemos del aislamiento social y preventivo. Pero también quiero poner en manifiesto, cuando menciono esto, que muchas son trabajadoras mujeres las que están en esos sectores feminizados, sectores donde claramente casi el 75% de la población de la educación son mujeres, y casi el 70% de la población en el sector de la salud son mujeres. Fíjense ese mandato cultural, ¿no?, que un poco pasaba las líneas Lucía, que tenemos las mujeres acerca del cuidado, ¿no? Eso que me parece que hay que empezar a repensar
y a rediscutir en una cuestión más comunitaria, más social. Por eso también es importante empezar no solo a conceptualizar, sino a llevar a la práctica militante cómo cuidamos y quiénes cuidan, y cómo esos cuidados hacen en los distintos universos del cuidado y de quienes realizan esos cuidados, cómo hace a la feminización de esos trabajos, que no es casual, es el patriarcado que nos puso a nosotras, y nosotras hemos tenido y durante muchos años ese mandato. Y quizás hoy la pandemia viene a poner de manifiesto esta oportunidad que tenemos, ¿no? De poder empezar a rediscutirlo, a discutirlo y a seguirlo discutiendo. Porque me parece que no va a ser algo cerrado en este proceso que estemos en aislamiento. Me parece que lo que vinimos a hacer es a sacar del closet los cuidados para ponerlos en la discusión en la política pública, en algo que se venía dando, y hace muchos años se viene dando este diálogo, pero que se viene siendo un diálogo quizás de algunas organizaciones feministas, de algunos sectores, y han empezado, me parece, a calar más profundo, porque también nosotras venimos teniendo un movimiento feminista que pone sobre la mesa de manifiesto los cuidados, y la pandemia lo ha puesto 24/7, esto en la vida de todas nosotras, en el cómo cuidamos, cómo se cuida hacia adentro de los hogares, pero también cómo se cuida comunitariamente. Y en función de eso, me parece que también hace a la historia de nuestro movimiento nacional popular, pero peronista por sobre todo, reconocer que nosotras hace mucho que venimos hablando de los cuidados, ¿no? Y ahí yo siempre hablo que nosotras venimos conciliando todo, pero conciliar el peronismo y el feminismo también es necesario, porque cuando hablamos de quienes empezaron a hablar de los cuidados en Argentina, también tenemos que reivindicar a la primer compañera que habló de la doble jornada de trabajo que tenemos las mujeres. Esa compañera fue Eva Perón, cuando escribió La razón de mi vida, cuando puso de manifiesto el hogar y la fábrica. Y pensaba, ¿no? Cuando lo escribía, y yo siempre recomiendo la segunda lectura porque la primera es media brusca cuando uno la lee, pero la segunda, que lo pone en contexto, uno empieza a entender qué quería decir Eva, ¿no? Y una de las cosas que decía es, bueno, la mujer está trabajando, va a la fábrica, pero también hay una mujer que cuida, valoremos a esas mujeres que cuidan. Y ahí me parece que claramente pone al primer universo de manifiesto Eva, cuando habla de las trabajadoras amas de casa, porque también es un trabajo, y no sin dice decir que es una tarea que no es un trabajo. Es un trabajo, y yo creo que hay que conciliarlo, y se concilia con el amor. O sea que ahí lo primero que digo siempre es que dejemos decir que eso que llaman amor es trabajo no pago, porque en realidad muchas mujeres eligen ser amas de casa, y de hecho nuestra historia sindical es tan grande que nosotras tenemos un sindicato de amas de casa, que es el SACRA. Y lo que tenemos que pensar, y en función de lo que decía Lucía, por eso decía que venía como a completar algunas cuestiones que ella había empezado, es decir, bueno, tuvimos una cuestión de manifiesto que fue las moratorias a las amas de casa. En realidad fue a completar aportes no solo a las amas de casa, sino a mujeres que en algunos tramos de su vida no han tenido trabajos formales y no ha llegado a tener para completar los aportes jubilatorios, o cuando se toman las licencias por maternidad, también hay que cubrir esos aportes. Entonces, la primera cuestión es reconocer que los cuidados hay universos, y que cada universo tiene una dinámica de trabajo, y hay que pensar esa dinámica de trabajo como tal. Cuando pensamos en esas mujeres que dedican su tarea y su trabajo al hogar, tenemos que valorar también lo que es la administración del hogar y todo lo que conlleva a poderlo llevar. Muchas veces las mujeres, o le dicen a las mujeres, vos no trabajás porque te quedás en tu casa, pero en la casa planchan, cocinan, lavan, administran los presupuestos, o sea, hacen una tarea económica que yo diría, y más en pandemia, epopéyica, porque hay que llegar a fin de mes. Entonces, en función de eso, también pensar que es un sector que realiza cuidados, pero que también cuida,
y que también es sujeto de derechos. Entonces, desde ahí, claramente, el piso es la moratoria previsional siempre, pero también ir más allá en pensar políticas realmente de inclusión para el sector. Hay otro universo que hay que destacar dentro de los cuidados, que también el peronismo ha sido visionario en la época de Eva Duarte y con Delia Parodi a la cabeza, quien fue la primera que en la Cámara de Diputados habló de los trabajos de cuidado y habló del sector de las trabajadoras de casas particulares, en donde planteaba un estatuto. Lamentablemente, y ayer se cumplió un nuevo aniversario de la revolución fusiladora, le digo yo siempre, algunos le llaman libertadora, también se cumplió que quedó trunco. Eso recién se pudo remontar en un gobierno nacional y popular con la ley de trabajadoras de casas particulares. Y ahí me parece que también hay que hacer docencia. Cuando nosotras hablamos de las trabajadoras de casas particulares, que hay un sector altamente informalizado, también tenemos que pensarnos nosotros como trabajadoras empleadoras o trabajadores empleadores. Entonces ahí hay que trabajar muy fuerte sobre la registración de todas las trabajadoras de casas particulares, porque también son sujetos de derecho y tenemos la construcción de lo que fue la ley, pero que hay que llevarla a la práctica. Y entonces ahí me parece que pasamos de algo que está invisibilizado y que quizás nosotros inclusive tuvimos ley antes que el convenio internacional de OIT. En Argentina ya teníamos legislación para el sector. Hay que pensar un tercer universo, que son aquellas trabajadoras de la economía formal que también necesitan cuidados, ¿no? Las trabajadoras que necesitan una niñera, que necesitan una trabajadora para que limpie, no solo para que le cuide las chiques, sino para que limpie el hogar o que haga cualquier tarea dentro del hogar que fuera necesaria. Entonces, ahí también hay que replantearse algunas cuestiones que tienen que ver con cómo vamos llevando esa sindicalización y esos avances, porque algunas compañeras están bajo la licencia, bajo la ley de contrato de trabajo, y ahí vemos muchas desigualdades en materia de licencias, pero vemos también muchas desigualdades en pensar la corresponsabilidad de los cuidados, ¿no? Cuando pensamos que la licencia para los varones es de 2 días por paternidad, y nos tenemos que preguntar, ¿qué hacemos en 2 días? Muchas veces no llegan a hacer ni los trámites de DNI o de certificados o las primeras vacunas. Entonces, ¿cómo pensamos también esa paternidad, ese acompañamiento, sea como algo festivo? Claro, mientras que, y esto no es una cuestión victimizante, sino es un hecho concreto, cuando la mujer va a parir, necesita un acompañamiento. Ese acompañamiento con 2 días de licencia no sirve. Y hay algo que me parece fundamental, que en todos estos años, la ley Centeno, la ley de contrato de trabajo, cumple este año 47 años. 47 o 46, si no le pegué en el palo, si no, no es. En 46 años nunca se pudo reglamentar el artículo que habla de los jardines maternales, y ahí nos preguntamos cuál es el impedimento. Y bueno, el impedimento es algo que mencionó también Lucía, que tiene que ver con que el empresariado se haga cargo. Hay algunas empresas privadas que pueden llegar a tener servicio, pero no todos los trabajadores acceden. Pero aparte, la ley de contrato de trabajo también habla de quiénes son las que tendrían que llevar. Son las mujeres, nada más. O sea que no está pensado ese sistema, si estuviese reglamentado, para que los varones puedan acceder también al sistema de guarderías o jardines maternales. Ahí hay una desigualdad, y muchas desigualdades dentro de la ley de contrato de trabajo, pero me parece que marcarlo como algo que no es casual y que tenemos que poner en discusión, y cómo le ponemos a esa ley perspectiva de género, la podemos ir marcando con otros, quizás, convenios que fueron más de avanzado, que fueron discutiendo, porque en Argentina, como tenemos paritarias, podemos discutir mejoras, pero también algunos sectores necesitan y necesitamos que
en una ley que englobe a todos, empiece a tener un piso de derechos más alto, y que empecemos a pensarlo no como responsabilidad solo de las trabajadoras, la maternidad, sino que las responsabilidades de los cuidados tienen que ser de todos, de todas, todos y todes. ¿Por qué? Porque la única manera de poder conciliar para las mujeres y romper las brechas que tienen de acceso a los trabajos, las brechas de salario, las brechas de participación, es también pensando que las licencias por cuidados tienen que estar tenidas en cuenta dentro de la legislación, y que tienen que tener una mirada de corresponsabilidad, tanto para los varones como para las mujeres. Y en esto no solo va desde el nacimiento, sino en la crianza, ¿no? Y hay quizás muchas diferencias entre el sector público y el sector privado, y inclusive en el sector público depende en qué organismo o en qué sector estés del sector, también hay diferencias. Después hay otro gran universo, que ahí Carolina lo conoce muy bien, que es el comunitario. ¿Cómo hacemos para empezar a sectorizar ese sector comunitario? ¿Cómo hacemos para pensar que, por ejemplo, quienes son promotoras de salud estén dentro del marco del convenio colectivo de la salud? Aquellas que hacen trabajos de cuidado, y ahí la UPAC, o sea, la ley de trabajo de casas particulares, tiene una cuarta categoría donde habla de trabajos de cuidado. Bueno, ¿cómo hacemos para que esas compañeras que están dentro del universo del sector comunitario, cómo hacemos para que vayan no solo a la registración, sino también a la sectorización y a la agremiación, ¿no? Porque también tiene que ver con esa lógica, y repensarlo, y quizás tenemos que empezar a pensar y a repensar algunos sistemas de cómo nos vamos agrupando y cómo vamos agrupando, porque el camino no solo es reconocer el trabajo sino de los cuidados, sino que ese trabajo sea en el marco del trabajo decente, del trabajo digno. Cuando nosotros lo planteamos y pensamos estos universos y empezamos a tomar dimensión, tenemos que empezar a reconocer que en el Estado hay algunas cosas que van en materia. Y digo, en función, muchas veces nosotros nos comparamos con el sistema uruguayo, que empezaban de base cero, a lo que es un país con las dimensiones que nosotros tenemos para pensar los universos de los cuidados. Entonces, cuando pensaba esto de pensar el sistema integral de cuidados, o algo así decía el título de la convocatoria, yo decía, hay tanto hecho dentro del país que lo que primero tenemos que hacer es reordenarlo, ordenarlo, visualizarlo, ver ese mapeo de todos los sectores que tenemos y ver qué falta. Y claramente en el sector de comunitario hay. Y ahí me parece que hay distintos programas que se fueron haciendo desde los centros de formación laboral. En la provincia de Buenos Aires tenemos más de 200 centros de formación laboral, y algunos de ellos tienen cursos específicos sobre cuidado, y lo que hace es esto que hablábamos de certificar saberes, y de hecho también desde dependientes de la Dirección General de Escuelas de la provincia, también hay centros de formación que tienen esta lógica de los cuidados. Digo, bueno, pensar por un lado es el trayecto formativo, la certificación, pero después eso también tiene que llevar no solo a reconocerlo con la certificación, sino a recompensar, o sea, a monetizar esos saberes y cómo los llevamos a la práctica. Y ahí me parece que tenemos que empezar a ver también, cuando hablamos de estas brechas, ver algunos antecedentes de por qué a las mujeres nos sobrecargan estas tareas del cuidado. Yo quiero mencionar dos cosas nada más para cuando pienso en los sectores, ¿no? Cuando nació la docencia, las maestras, las primeras maestras, y yo me acuerdo cuando iba a la escuela, cuando me iba para la escuela, me decían, portate bien, porque la seño es como tu mamá, es tu segunda mamá. Y aparte de haber nacido como una actividad gratuita, ¿no? Que no solo eran que educaban a los pibes, sino que aparte era gratis. Bueno, tiene como el tronco de nacimiento tiene que ver esto. Y por ejemplo, con las enfermeras también pasa algo parecido, porque las enfermeras eran
mujeres que estaban en una situación de marginalidad absoluta, donde como no tenían un componente social importante, las mandaban a cuidar a los soldados después de las batallas. Y también nació como una actividad gratuita. Y también con los años se fue formalizando, primero pidiendo la terminalidad educativa, pero después con una tecnicatura y después con una licenciatura. Son distintos, me parece que cada universo son distintos aprendizajes y distintos trayectos de formación. Pero me parece que en el universo, cuando nosotros logremos armar todo ese mapeo, armar los contextos históricos donde nacieron cada uno de los sectores del cuidado, ver cómo fuimos avanzando, ver cómo se puso en valor, y esto me parece que también lo tenemos que reconocer en los gobiernos de Néstor y Cristina, cómo se puso en valor pensar a los trabajos del cuidado como trabajo y cómo no solo es una autopercepción ser trabajador, sino que es una cuestión formal y concreta de clase de trabajadores y trabajadoras. Acá, cuando hablamos de los cuidados, hablamos de la clase trabajadora. Cuando hablamos de las amas de casa, hablemos que son parte de los trabajos, o sea, no hay otra concepción. Y me parece que esto que digo, con ese antecedente histórico que tenemos como mujeres que provenimos del peronismo, donde la justicia social es central, donde es parte de las 20 verdades peronistas, donde la igualdad de género tiene que ser la verdad 21, me parece que los cuidados hace parte a esa agenda que nosotros hablamos como mujeres del campo nacional y popular. Y ahí quiero 2 minutos más, algunas acciones que tomamos desde el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Primero, reconocer que esta corresponsabilidad para poderla llevar adelante tiene que ver con un cambio también cultural. Y ese cambio cultural lo hacemos a través de la sensibilización y a través de campañas de difusión que estamos generando para y dirigida a los varones, porque necesitamos nuevas masculinidades para también plantear nuevos modelos de crianza. Y ahí empezamos a desmitificar algunas cuestiones que hay acerca de los varones, ¿no? En esto de, no solo en lo concreto de los cambios, que no es acompañar, sino hacerse cargo de la paternidad, dentro de lo que es el trato con las niñas, el cambio de pañales, digo, hay un montón de videos que fuimos generando como para poder incentivar a un cambio que no solo va a ser prioritario y fundamental en la familia, sino en la comunidad, porque si no hoy todas las ollas populares, los merenderos y los comedores, no habría mujeres solamente a cargo y en las fotos los varones. Esto también por eso es muy importante cuando hablamos de la difusión, y por eso también pusimos de manifiesto desde el Ministerio que había muchas mujeres cuidando, hoy más por la pandemia. Pero no es algo que veníamos hablando, nosotras, digo, lo habló Eva Perón, habló de la doble jornada de trabajo, después lo empezaron a hablar las feministas, lo que pasa es que Eva no sabía que era feminista, después nosotras empezamos a hablar también de estos temas, a tomarnos cargo, hoy decimos que hay más de doble jornada de trabajo, y decimos que tenemos que empezar a pensar los trabajos del cuidado, no solo pensando que es un trabajo, sino pensando que es amor, y también cooperación, que es parte de la solidaridad, porque también cuando lo hacemos dentro de nuestras familias, lo hacemos con estos pilares, y cuando lo hacemos en las comunidades, también lo hacemos en esta concepción. Y por ejemplo, el Ministerio apenas asumió, hizo 2 cuestiones que fueron fundamentales: reglamentar las licencias por violencia de género para todo el sector público de la provincia de Buenos Aires, trabajadores dependientes de la provincia de Buenos Aires, y lo otro que también es muy importante, puso en funcionamiento la ley de cupo travesti trans, cosa que estaba reglamentada en los últimos días del gobierno neoliberal de María Eugenia Vidal, y que pensó que nos dejaba un saco con muchos muertos, y para nosotras pensar el trabajo y pensar en más oportunidades para todos, para todas y para todos es fundamental, por eso no le esquivamos al bulto, y ya está en funcionamiento la comisión mixta que da prioridad para el ingreso a los compañeros. Y en función de eso, seguimos pensando que para poder construir igualdad, no solo tenemos que romper con este nudo crítico que tenemos las mujeres y las disidencias para poder tener un mundo del trabajo
más igualitario, con más oportunidades, sino que también tenemos que generar un cambio cultural. Y ese cambio cultural empezó ahora con fortaleza, pero ya venía de antes, por estas mujeres que mencionaba también al principio, que han sido precursoras con los consejos de las mujeres, y que hoy se han dado en grandes victorias, como son nuestros ministerios de las mujeres, políticas de género y diversidad sexual, y que no es casualidad que estos ministerios hayan puesto direcciones que tienen que ver con los cuidados, con el mundo del trabajo, para pensar una sociedad más justa, más igualitaria. Y voy a decir algo que yo por ahora no me voy a cansar de decirlo, pues siempre digo quizás alguna frase de Eva, pero me parece muy importante algo que pone en valor cuando hablamos de esos compañeros que hoy les toca conducir el destino de los bonaerenses y de los argentinos, pero en función de mi gobernador Axel Kicillof, cuando él estuvo en la primera reunión con nosotras en el Consejo de Políticas Transversales, dijo que era un varón en desconstrucción. Y hace muy poquito, cuando nosotras presentamos en el Ministerio de las Mujeres, Estela presentó el programa de comunidades sin violencia, con 3 ejes, uno sobre el fortalecimiento de las áreas género de los municipios. Los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires tienen acceso a estos programas. El segundo eje de las casas de medio camino o hogares para víctimas de violencia, y el tercer eje tiene puesto el trabajo, porque no hay salida de las violencias si no pensamos en el mundo del trabajo y en la autonomía de las mujeres en el trabajo. Y ahí Axel cambió la frase, no dijo que era un varón en desconstrucción, sino que agarró y dijo que había que pasar de la desconstrucción individual a la construcción de políticas de Estado. Y esto es lo que vienen a hacer los ministerios de las mujeres. Venimos a construir, a desconstruir para construir una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria, de la mano de todas nosotras, porque acá no sobra nadie y acá estamos todas y todes adentro. Y eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer para realmente llegar a tener la justicia social que tanto anhelamos y que nosotras creemos que no va a haber justicia social si no es con igualdad de géneros y con una política de cuidados que tenga que ver con el reconocimiento, la reducción, la redistribución, la recompensa y también la representación. Así que agradecidas y esperemos poder construir para mucho más que 4 años, porque las políticas públicas son las que quedan para toda la vida en esos trayectos que decía Lucía, que desde que nacemos hasta que morimos necesitamos cuidado y vamos a dar cuidados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias. Muy exhaustivo la descripción de todas aquellas mujeres y todas aquellas trabajadoras que ejercen cuidados de manera remunerada, de manera no remunerada, con garantía de derechos y en el camino de la organización para conquistar derechos, y bueno, y dándole pie entonces a Rosalía Cáceres, que ella es una compañera de la UTEP, de los trabajadores y de las trabajadoras de la economía popular, de esta organización, y también subsecretaria de promoción de la economía familiar de la provincia de Córdoba. Así que le damos la palabra a ella, a todas aquellas compañeras y compañeros que quieran escribir mensajes, preguntas, inquietudes, les pedimos que le escriban en el chat de modo tal de poder recuperarlas luego de la intervención de Rosalía y generar un intercambio. Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros, buenas tardes Caro, buenas tardes Claudia, Lucía. Bueno, es un gusto estar como parte de este encuentro en relación a los debates necesarios que tenemos que darnos en torno al cuidado. Quería agregar por ahí alguna referencia que hicieron durante las intervenciones en relación a estos avances que venimos teniendo tanto desde el movimiento de mujeres como también desde los movimientos populares en general, que en Córdoba tenemos, digamos, además del Ministerio de Mujeres nacional, el de Provincia de Buenos Aires, en Córdoba tenemos un Ministerio de las Mujeres a partir de esta gestión, y también tenemos un Ministerio de Promoción del Empleo y Economía Familiar y Economía Popular, que tiene a cargo toda una política de Estado respecto de la economía popular, y que se sale, digamos, de la órbita
exclusiva de lo que es desarrollo social. En primer lugar, digamos, creo que pensar hoy la política o una política integral de cuidados nos lleva a ubicarnos fundamentalmente en tres situaciones, ¿no? O en tres hechos que realmente nos están marcando a nivel global, pero fundamentalmente en la Argentina, con la tradición histórica que tenemos, digamos, ¿no? Por un lado, pensar como un hito fundamental, digamos, la cuarta ola feminista o el avance del movimiento de las mujeres. Por otro lado, pensar este contexto de pandemia y por supuesto la pospandemia. Y por otro lado, pensar este gobierno popular del compañero Alberto Fernández, que nos ha hecho un lugar a los movimientos populares, ¿no? Y no como una cuestión puntual, sino que también los movimientos populares nos hemos hecho lugar en distintos ámbitos de ejecutivos a nivel nacional, ¿no? Independientemente de los gobiernos, y eso ha sido también producto de varios años de lucha, digamos, y de organización. La primera cuestión esta, ¿no? De pensar los cuidados como parte también de un debate que se viene actualizando en relación a este avance del movimiento de mujeres, justamente tiene que ver con este alcance masivo, digamos, en términos de debates, puestos en la calle, puestos en la agenda pública y llevados a ámbitos institucionales, tanto en el seno del Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. Por supuesto que no podemos dejar, como ya se mencionó acá, de reconocer que los cuidados como derecho, e incluso como trabajo, pero fundamentalmente como derecho y como necesidad del Estado, fueron planteados también en los 12 años anteriores de gobierno popular, donde, podemos mencionar las legislaciones en torno a los derechos de las infancias, de las personas mayores, de personas en situación de discapacidad, de las mujeres en situación de violencia, y su correlato con importantes políticas públicas, ¿no? Que de alguna forma fueron el piso del cual partimos, sin dejar de desconocer esta trayectoria, creo que única en el mundo, que tiene la Argentina en términos de políticas públicas, ¿no? Vinculadas al peronismo. Pero bueno, el cuidado como trabajo, más allá de debates por ahí quizá menos masivos, pudo problematizarse de manera significativa en estos últimos años, ¿no? El trabajo doméstico y de cuidados, que además obviamente no remunerado, viene siendo un objeto de demandas del feminismo y un objeto de discusión en los ámbitos estatales. El desconocimiento, digamos, de este trabajo y por ende, como se planteó como resultado de una naturalización que parte de los estereotipos de género y del patriarcado, y por lo tanto su no remuneración, como ya dijeron las compañeras, son la base o el nudo de las desigualdades de género, ¿no? Pero también son la base y el nudo de las desigualdades sociales que hoy, digamos, se han puesto en evidencia, digamos, más que nunca con la pandemia, ¿no? Y fundamentalmente tras estos 4 años anteriores de esta pandemia, como llama el presidente, que fue el gobierno de Cambiemos. Podemos ver estas desigualdades, digamos, en términos de género en relación a la brecha de ingresos, a la precarización laboral que sufrimos las mujeres en mayor medida que los varones, a la desocupación, a la doble y, como se mencionó acá, la triple jornada laboral que se ha incrementado de manera significativa en este contexto de pandemia, pero también con el arrastre del incremento de los índices de pobreza de estos últimos 4 años de destrucción sistemática de las posibilidades de trabajo, de las posibilidades de vida de muchísimas compañeras y compañeros y compatriotas. No hablamos solo del cuidado doméstico, entonces, intrafamiliar, sino fundamentalmente de ese trabajo de cuidado comunitario, ¿no? Que se incrementó, mejor dicho, en los últimos tiempos, y que se creció de manera exponencial en estos meses que llevamos de pandemia y de aislamiento, ¿no? Otra de las cuestiones que me parece que, como ya mencioné, digamos, estos 3 elementos que me parece que hay que tener en cuenta es
y vuelvo al tema de la pandemia, del COVID, esta situación que llevó a no solo el aislamiento, sino también a justamente un parate de muchísimas actividades económicas. Justamente creo que el IFE puso sobre la mesa también la cantidad de personas que hoy no son parte del mercado formal de trabajo. Cerca de 10 millones de personas demandaron el IFE, y el consecuente parate económico generó, digamos, situaciones de muchísima más vulnerabilidad social, que llevó justamente a las mujeres a atender estas situaciones de manera comunitaria, ¿no? En primera instancia, los comedores comunitarios, las ollas populares, como mencionaba Claudia recién, ¿no? Gestionadas fundamentalmente por mujeres, pero también los relevamientos, los cuidados a personas mayores, el trabajo comunitario vinculado también a los distintos comités de emergencia, ¿no? Que se fueron armando en los municipios, en las provincias, y que tuvo a las mujeres y tiene a las mujeres, digamos, como protagonistas. En ese sentido, bueno, un hito, creo, ¿no? Es Ramona, la compañera, una de las compañeras que hoy pone el nombre a lo que es el proyecto de ley Ramona, que busca este reconocimiento de ese trabajo comunitario, de ese trabajo de cuidado comunitario, que justamente en un país como el nuestro, un país periférico, un país con niveles de pobreza de arrastre históricos, pone como central, digamos, el rol del Estado, pero en articulación con los movimientos populares y las organizaciones sociales, para dar respuesta, digamos, al derecho al cuidado, para dar respuesta a derechos elementales, y que, bueno, también se reflejan, ¿no? Por ejemplo, en los números del RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, que lleva actualmente 750.000 inscriptos, más o menos, en números redondos, de los cuales 433.000 son mujeres. Y si uno se fija en esos números, las actividades, digamos, por ejemplo, la rama sociocomunitaria del trabajo de la economía popular está compuesta por 237.000 personas, obviamente en su inmensa mayoría mujeres, y actividades aparte de la sociocomunitaria, como por ejemplo los servicios profesionales, 181.000 personas que también son mujeres, digamos. Ahí si uno suma, ve ese componente de las 433.000 mujeres del RENATEP dedicadas exclusivamente a esta tarea, ¿no? A esa tarea que, como se planteó acá, es el resultado, bueno, de una división del trabajo también en relación al género, ¿no? Y un trabajo que como gran parte del trabajo de la economía popular no es reconocido. Por lo tanto, también coincido, como se planteó acá, que hay que empezar a ampliar las categorías y mirar al trabajo en el sentido más amplio, al trabajo que incluya no solamente a los empleos formales, sino los medios por los cuales tantas personas, y muchísimas de ellas mujeres, buscan su ingreso, pero también el trabajo en términos de cuidado dentro de nuestros hogares y fuera de ellos, en los comedores, en los salones comunitarios, tarea que realizan nuestras compañeras de los movimientos populares, ¿no? Y bueno, y en ese sentido me parece fundamental también contextualizar, ¿no? Que en este momento, y como una cuestión sin precedentes, los movimientos populares, los feminismos, las disidencias, somos parte del Estado, somos parte de un gobierno popular al cual le ha tocado, digamos, hacerse cargo de esta situación, y sin duda estamos en condiciones, digamos, de trazar de conjunto nuevos horizontes, ¿no? Con la presidencia de Alberto, los movimientos populares, los feminismos, las disidencias, comenzamos a integrar un Estado. Yo, como me presentó Caro, soy parte de la mesa promotora de lo que es la CETEP, la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular en Córdoba, y me toca integrar, digamos, y ocupar en representación de mis compañeras y compañeros un ámbito institucional que obviamente es el resultado de que los movimientos populares empezamos a tener horizontes
más allá de las reivindicaciones concretas que entendemos que tenemos que empezar a instalar, digamos, en los ámbitos de toma de decisiones y de poder, y hacerlo nosotros y nosotras mismos, ¿no? Por lo tanto, este Estado está en un proceso de transformación. Creo que va a ser un Estado mucho mejor el que recibimos, en donde ya no somos solamente las mujeres, las disidencias, las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, sujetos y sujetas de derechos, a quienes el Estado llega con políticas pensadas y diseñadas por expertos en la gestión pública, sino que también tenemos compañeras dirigentes, referentes con trayectoria, con una experiencia que viene desde el territorio, desde la práctica concreta, que además es una experiencia que incluso en tiempos adversos hemos podido, digamos, trasladar a políticas públicas, ¿no? Como son, por ejemplo, el salario social complementario, o el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, ambas conquistas fundamentales, incluso en contextos más que adversos, ¿no? Y eso tiene que ver con que, y recién se hacía referencia también a la cuestión sindical, a que creo que los movimientos populares venimos a aportar algo más que tiene que ver no solo con, digamos, una defensa de determinadas reivindicaciones, sino también la aspiración a construir de conjunto nuevos horizontes, y eso necesariamente se hace desde la política, desde el Estado, digamos, en un vínculo complejo, pero muy rico, con las organizaciones que también tienen su autonomía, digamos, en el territorio. Yo creo que eso nos desafía, que desafía a este gobierno del cual somos parte, integrado por compañeras, compañeros, compañeres, para repensar urgentemente, más que urgentemente, y actuar en consecuencia frente a los daños sociales, como ya mencioné, digamos, que traemos de arrastre del gobierno anterior, que se han visto profundizados, digamos, y agravados en este contexto de pandemia, pero también para empezar a construir nuevos horizontes, ¿no? Los horizontes, digo yo, de la justicia social del siglo XXI, ¿no? Y en ese sentido creo que es fundamental, y por eso, digamos, me parece fundamental el encuentro con funcionarios, funcionarias, con compañeros y compañeras, como se planteó acá, del Estado, que están y que son los que ponen el cuerpo, digamos, a la hora de construir de conjunto políticas públicas, y para eso tenemos que, digamos, avanzar en un proceso de síntesis que justamente pueda hilvanar, ¿no?, esta experticia del territorio, de los movimientos sociales, de las universidades, de las academias, de la gestión pública, de los trabajadores y trabajadoras del Estado, para desde allí pensar al cuidado no solo como un derecho de las personas, no solo como la necesidad por parte del Estado, sino también como un trabajo que tanto dentro del hogar y en los ámbitos comunitarios debe empezar a ser reconocido, debe empezar a ser remunerado, y que además nos interpela a nosotras, las mujeres. Digo, no es casual que quienes estemos hoy en este Zoom, creo que somos gran parte, digamos, casi todas mujeres, salvo excepciones, y eso tiene que ver con que lamentablemente también somos nosotras hoy las que estamos discutiendo esta agenda, ¿no? Cuando deberíamos ser todas, todos y todes. Me parece que en ese sentido hay que empezar también a articular una inteligencia común. Creo que es mucha la experiencia que se viene haciendo, producto de este avance de los movimientos populares, de las mujeres y las disidencias, y que tenemos que generar una inteligencia y una articulación común en los distintos ámbitos del Estado. Esto de la mesa interministerial es fundamental, pero también empezar a pensar esto en clave federal, verdaderamente federal, porque muchas veces los cuidados, digamos, y la carga de los cuidados no es lo mismo en Cava o en el conurbano que en el interior, y que en el interior del interior, que en los ámbitos rurales, que en las comunidades campesinas. No es lo mismo la pandemia, digamos, ¿no? Y el desarrollo de esta situación
en los distintos niveles, y a veces se piensan políticas por ahí más circunscriptas, digamos, o como punto de partida a lo que es Buenos Aires, y el resto quedamos ahí media boyando o tratando de aplicar, digamos, alguna iniciativa que no tiene que ver mucho con la realidad que nos toca desde el interior. Así que, bueno, saludo esta instancia, me parece que es fundamental que sigamos discutiendo esta agenda en clave de eso, de las personas, digamos, que vienen llevando adelante las políticas públicas, de las compañeras y compañeros que desde los movimientos populares se han integrado a este Estado, que no me cabe duda que va a ser mucho mejor y que sí, y que es mejor, y en clave de las trabajadoras y trabajadores que son quienes le ponen el cuerpo también a estas políticas en el territorio. Creo que sin duda, sin este equipo, digamos, sin este conjunto de personas, la situación hubiese sido mucho más dramática y más dura para nuestro pueblo, para nuestras niñas, niños, adolescentes, para las personas mayores y para quienes más sufren las consecuencias de la desigualdad y las consecuencias de esta pandemia en nuestro país. Así que bueno, agradecerles esta instancia y bueno, y me parece que es importante que construyamos de conjunto, digamos, estos nuevos horizontes. Bueno, muchísimas gracias, Rosalía. Creo que quedaron muy en claro los desafíos que tenemos para construir una agenda de conjunto, como decía, para trazar horizontes que sean, en definitiva, la expresión de la justicia social en el siglo XXI, como expresabas. Ahí nos estuvo un buen rato con nosotras Virginia, le mandamos un abrazo gigante, y mañana nos convoca a participar de la comisión del Partido Justicialista, a la comisión de cuidados del Partido Justicialista, así que la abrazamos fuerte y allí nos veremos. Voy a leer las preguntas que tienen tanto para Lucía, para Claudia y para Rosalía, y luego hacemos un cierre todas juntas y todos juntos. Una de las preguntas plantea, ¿cómo hacemos para que los varones cuiden? ¿Cómo hacemos para manejar esa tensión entre el hogar mejoras y no seguir feminizando los cuidados? Luego, una pregunta vinculada a cuáles son aquellas políticas de reconocimiento salarial de las tareas del cuidado, cómo hacemos para que sean reconocidas salarialmente aquellos trabajos más feminizados que suelen tener salarios postergados, como expresaba la compañera María Rosa. María Rosa expresaba esa inquietud, esa consulta. Y por último, una compañera preguntaba sobre si hay una reformulación de las estadísticas en articulación con el INDEC, fundamentalmente de aquella categoría que plantea la población económicamente inactiva. O sea, cómo reformular la categoría de la inactividad en las estadísticas del INDEC en función de poder reconocer las tareas del cuidado. Esas son las consultas para Lucía, Claudia y Rosalía, y luego hacemos una breve síntesis del encuentro. Gracias, Carolina. Gracias, Claudia y Rosalía. Más que interesante todo lo que planteaban. Bueno, muy buenas preguntas. Es el desafío, ¿no? Esto de reconocer y redistribuir al mismo tiempo, y porque también existe, digamos, las dos cosas, ¿no? Existe un poco, por un lado, el miedo de muchos sectores de que si solo se reconoce lo que estoy vigente, quede cristalizada la idea de que somos nosotras, ¿no? Que las mujeres solo queden cuidando. Y por otro lado, la otra visión, ¿no? Que también si uno se espera que las cosas sean perfectas, no podemos nosotras esperar a que la redistribución sea perfecta para proteger. Básicamente, bueno, en mi caso porque somos peronistas y hay que dar derechos a la situación vigente, ¿no? O sea, no podemos esperar a que las cosas sean perfectas y recién ahí darles protección, no. Me parece que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y es todo un desafío que los varones participen. De hecho, los países que hace mucho tiempo vienen quizás haciendo política explícita sobre este tema, también todavía les cuesta, incluso por ejemplo en los sistemas de licencia, cuando son optativos siguen tomándolo, cuando son redistribuibles entre los miembros de la pareja, siguen tomándola las mujeres, ¿no? Y en algunos países en donde lo pueden usar
durante muchos años esos días de licencia, que todavía estamos años luz de eso, los varones se lo terminan tomando cuando los niños y niñas son más grandes, para usarlos en clave de vacaciones y no en clave, digamos, de trabajo, de dedicación al cuidado, ¿no? Entonces me parece que ahí es esto que son varias cosas al mismo tiempo. El nivel de responsabilidad sobre los cuidados tiene que ser igualitario, ¿no? Y el nivel de, porque digamos, para nosotras directamente rige una prohibición de trabajar, ¿no? O sea, ese es el lenguaje que usa el contrato de trabajo. Entonces, y para los varones es optativo, son 2 días, como decía Claudia, están incluso pensado con la lógica que vayan, digamos, a escribir, digamos, a registrar, a hacer el trámite del DNI de los niños y niñas, y que muchas veces incluso si el bebé hace un viernes, se termina tomando el fin de semana esos 2 días. O sea, esa es la realidad. Y después cuando vemos otros, ¿quién avanzó más con este tema? El sector público, pero también sigue habiendo una brecha, y además, además incluso la licencia por paternidad aumentó más en los sectores que incluso son más feminizados, y bueno, conveniaron también estas licencias, ¿no? Pero ahí hay una cuestión clave, me parece, que tiene que ver con incorporar en el régimen de seguridad social a la licencia por paternidad para poder también transformarla y profundizarla, ¿no? Ahí creo que hay también que presentar el permiso social a cuidar de los varones y la obligación social de cuidar de los varones desde la política pública, porque acá hay un círculo vicioso entre lo que la sociedad espera que hagamos, lo que escribe la política pública en función de eso, lo que pasa en el mercado de trabajo y lo que se termina decidiendo dentro de los hogares, porque muchas veces muchas parejas también relegan el trabajo de la compañera porque dicen, no, bueno, vemos tu salario que es el más alto, ¿no? Y eso es por la brecha salarial. ¿Y la brecha salarial por qué es? Y bueno, porque la política pública nos pone en otro lugar. La política pública, o sea que hay que romper ese círculo vicioso. Y me parece que también en la medida, con relación a la pregunta de las mejoras salariales para los sectores, digamos, de donde se brindan servicios de cuidado, de las distintas profesiones del cuidado, también tiene que ver con la misma subvaloración, o sea, de esas tareas de cuidado. Y yo creo que todo esto que estamos haciendo va a ir aportando a también plantear, digamos, el valor económico de esta tarea desde otro lugar, y también teniendo más varones, o sea, haciendo políticas de cupo inverso también en esos sectores, ¿no? Y también pudiendo separar las distintas capacidades económicas. Me parece que lo que pasó en esta pandemia con las trabajadoras de casas particulares, en muchos casos es una vergüenza, porque los casos que vimos de incumplimiento eran de personas que son del decil más alto de ingresos en countries que sabemos que sus ingresos se pueden haber visto afectados, pero realmente deberían haber estado otorgándole licencia a las trabajadoras de casas particulares, tienen que estar de licencia en este contexto con la remuneración. Si trabajan cama adentro tenían permiso para salir desde el día 1 de la cuarentena. Se pusieron a disposición formatos de transferencias punto a punto para quienes no tenían cuenta. Digamos, no había excusa para desprotegerlas, además de que quedaron incluidas en el IFE. De todas formas, los casos, digamos, de que las cambiaron de categoría para que fueran igual, de que no les pagan los salarios, son infinitos, y me parece que ahí, más allá de algunas situaciones puntuales, en líneas generales tenemos a los deciles más altos de ingresos contratando esos servicios, y ahí se ve, me parece, la versión más cruda de esa precarización, feminización y subvaloración de ese trabajo, que además en Argentina tiene una historia sindical particular y de derechos en clave peronista, como mencionaba antes Claudia, que todavía queda mucho por delante. Y en relación a lo de la encuesta, pero digamos, resumiendo lo de los varones, es con política pública, no es que solamente va a ser la cuestión cultural. Tiene que haber normas donde se ve que la probabilidad de que un trabajador o trabajadora se vaya a cuidar debe ser la misma para todas las identidades de género. En relación a las encuestas, bueno, nosotros venimos trabajando con INDEC en lo que va a ser la encuesta nacional de uso del tiempo, que naturalmente está retrasada por el contexto, y que además si saliera ahora reflejaría otra coyuntura que no es, digamos, la estructural con la que después trabaja la política pública. Para reflejar este contexto de coyuntura venimos haciendo diversos estudios que vamos a estar pronto presentando con la mesa interministerial, y ya les invitaremos, pero esa encuesta nos va a dar mucho trabajo del bueno para ver, además en intersección, ¿no? Pues yo creo que siempre el desafío es mirar esto, ¿no? El trabajo de cuidado, remunerado o no remunerado, en intersección con los otros trabajos, porque si no pareciera que son como dos cosas que van en paralelo, pero el día solo tiene 24 horas, entonces lo que no es una cosa es la otra. Y hay que poder mirarlo en esos dos ejes, reconociendo todos los formatos y reconociendo que las personas que se quieren dedicar completamente a trabajar de este trabajo de cuidados tienen que tener todas las de la protección social y el reconocimiento social también, ¿no? Y nosotros entendemos que esa tiene que estar esta discusión federal tiene que ver con también
poner eso sobre la mesa, que creo que es sin duda uno de los núcleos más, un poco el talón de Aquiles del sistema económico como se nos presenta, porque justamente es donde más duele, ¿no? O sea, ¿qué escuchábamos cuando se hizo la moratoria previsional? No, ¿cómo le van a dar una jubilación si no hizo nada? Esa de casa no hizo nada, ¿no? Eso está todavía muy vigente y creo que desde ahí es una de las cosas más feministas que podemos hacer, pensar un poco el reconocimiento y la agenda hacia el futuro desde ese lugar, ¿no? Y seguramente es en honor a muchísimas personas que nos cuidaron a nosotros también para que estemos hoy acá. Así que sí, yo creo que hay que profundizar la información y el mapa federal de los cuidados también está pensado en esa clave, ¿no? Porque hay que cruzarlo también con la infraestructura disponible para esa organización del cuidado familiar y social. Yo, para agregarle a esto que decía Lucía y no hacer quizás tanto, es las políticas públicas se piensan el para qué, ¿no? Y yo recién recordaba, ¿no? Cuando uno analiza la educación y los gobiernos, el gobierno para qué educa, ¿no? En función de, ¿no? Cuando decimos educa para el trabajo, educa para generar cultura. Bueno, una de las cuestiones que también tiene que poner en clave es una educación en los cuidados, ¿no? De quiénes cuidan y cómo cuidan. Me parece que cuando hablamos, no solo hablamos de cuidados en términos de infraestructura, la política pública tiene que acompañar también a estos cambios que nosotros pensamos como sociedad, digo, ideal, ¿no? Esto de la corresponsabilidad. No recuerdo la cantidad de años que tiene ya el convenio de OIT sobre corresponsabilidad, pero nunca se pudo instalar la corresponsabilidad real. Primero por una cuestión que tiene que ver de hacerse cargo del cuidar, ¿no? A los varones les pesa culturalmente, e inclusive lo toman como algo que los pone bajo una cuestión emocional, como en un escalón menor si cambian pañales o no, para ponerlo en cuestión más concreta, y en realidad enaltece la familia, esa unidad de creación, enaltece a las comunidades. Entonces me parece que nosotros estamos en un momento donde todo lo que tenemos, todo lo que nos falta, lo podemos profundizar con empezar a pensar la política pública en términos igualitarios. Cosas que fue desarrollando Lu, me parece que se ponen en vigencia cuando nosotros pensamos en qué va a ser lo que quede. Bueno, lo que va a ser que quede tiene que ser parte, aparte de todo lo que es, y recordaba un caso puntual que tenía que ver con los trabajadores judiciales, donde, por ejemplo, tienen la licencia por cuestiones familiares, ¿no? Licencia por paternidad, con ampliado todo, y cuando vas a los registros de cómo se toman esas licencias, se las siguen tomando las mujeres, en donde hay inclusive parejas que tienen que tomarse, los varones se siguen preguntando qué tienen que hacer tantos días de licencia. Entonces no conciben que esas licencias tienen que ver en cuestión de desarrollar la paternidad, y que va también a pensar modelos de crianza, cómo criamos y para qué criamos y cómo pensamos las niñeces. Entonces no es, cuando discutimos cuidados no discutimos algo aislado, discutimos cómo nos vamos a mover como sociedad, como comunidad, como familia. Entonces, en función de eso, me parece importante. Y solo un dato, porque a Luciano le voy a discutir de números, o sea que yo no voy a hablar de números. Lo que quiero reivindicar es por qué se va a poder medir esas tareas en los hogares, ¿no? ¿Por qué se va a medir el uso del tiempo? Se va a medir el uso del tiempo porque hubo un proyecto de ley que lo presentó justamente una mujer, como la Betty Birkins, que hablaban del uso del tiempo, y que la compañera no solo se reivindica como mujer trabajadora, sino que se reivindica como ama de casa y es parte del SACRA. Y que en esas cosas de la vida termina poniéndola en discusión después del Senado, la aprobación del proyecto. En el Senado la compañera Vanessa Seeley,
que hoy es la primer presidenta en la historia de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, termina llevando el proyecto para que se apruebe. Entonces, valorar la organización que tenemos las mujeres cuando entendemos las problemáticas, porque algo que venía, la Mirkis decía, nos quedó ahí trabado, estaba casi por caerse ese proyecto porque estaba pasado casi el tiempo en diputados, justo se levantó y tenía que ver con que no solo era una mujer, sino que era una trabajadora organizada, una mujer sindicalista la que lo levantó. Entonces, la organización vence al tiempo, como decía el compañero y conductor Juan Domingo Perón. Eso solo quería agregar, Caro. Y yo agregar, Caro, también que bueno, que una vez más, como plantearon las compañeras, es el Estado el que tiene que garantizar las posibilidades de, no solo de ir generando esta reeducación o esta educación en el cuidado de manera de redistribuir las tareas de cuidado, sino también de ir generando posibilidades también y condiciones para que nuestras compañeras y compañeros, y estoy hablando también concretamente en relación a lo que es la economía popular, para que nuestras compañeras puedan también desarrollarse en otras tareas que de hecho lo hacen, pero sin esa doble o triple carga, digamos, laboral, ¿no? Que puedan ser parte, digamos, de las unidades productivas, o que este RENATEP, digamos, cambie esa distribución y esa composición y se torne más igualitaria en relación también a las actividades, a las ramas y a las tareas. Eso fundamentalmente, y creo que además también es algo que creo que en el próximo censo lo vamos a tener, pero me parece que es fundamental que así como hemos podido medir el trabajo doméstico no remunerado, digamos, también podamos medir ese trabajo comunitario no remunerado, para construir, a partir de ahí empezar a construir políticas públicas. Hoy nosotras y nosotros tenemos el salario social complementario, pero ese salario social complementario de ingresos, y sabemos que, por ejemplo, las tareas del cuidado altamente feminizadas se han incrementado en este contexto de aumento de la pobreza y de pandemia. Por lo tanto, hay que empezar a pensar políticas públicas, de hecho las estamos desarrollando, y otra vez son los movimientos populares los que llevan adelante estas propuestas, como es el caso del potenciar trabajo, concretamente el programa El Barrio Cuida el Barrio, digamos, a cargo de la Dirección de Cuidados Integrales, el proyecto de ley de los movimientos populares, la ley Ramona, para reconocer ese trabajo en los comedores y merenderos de la mano de este relevamiento que están haciendo las compañeras desde el Ministerio de Mujeres y Diversidad, reconocer ese trabajo de acompañamiento comunitario en materia de violencia de género, reconocer ese trabajo que también lo hacen mayormente las mujeres en relación a la situación de acompañamiento en los dispositivos territoriales de abordaje de las adicciones y los consumos problemáticos. Todas estas tareas, digamos, otra vez es el Estado el que tiene que empezar a reconocerlas, y creo que en eso tenemos, digamos, yo al menos tengo muchas esperanzas porque hemos podido construir estas propuestas y las venimos construyendo, y creo que estamos en condiciones, digamos, de avanzar en materia de derechos también laborales para este sector comunitario que muchas veces, digamos, se invisibiliza a través de este supuesto trabajo voluntario, ¿no? Otra vez de vuelta, ¿no? La cuestión amor y trabajo, vocación o solidaridad, pero que no deja de ser, digamos, y más en estos tiempos, una enorme carga de trabajo para nuestras compañeras y compañeros. Bueno, infinitas gracias a Lucía, a Sirmi, a Claudia Lázaro y a Rosalía Cáceres por formar parte de este encuentro. Repongo brevemente algunas ideas fuerza que las compañeras transmitieron. Cómo pensar una política social en clave feminista, que transmitió Lucía, ¿no? Donde no pensemos en un solo tipo de trabajo y donde pensemos que no solamente a través del varón digamos, se puede pensar en una política social y en una protección social, cómo, digamos, el planteo o el paradigma de los cuidados también discute con la meritocracia, cómo estamos discutiendo en el seno del individualismo, de esa concepción que considera que
digamos, es únicamente el mérito individual y no las cuestiones estructurales que se conciben, por ejemplo, como trabajo y que se remuneran socialmente o que se organizan democráticamente. Un planteo de Claudia respecto de sacar del closet a los cuidados y construir una política pública que pueda poner en valor este trabajo, como también conciliar esas agendas que son tradicionalmente del peronismo y del feminismo, cómo poder de algún modo hacer coincidir esas agendas desde una concepción de feminismo popular, cómo pensar un cuerpo de licencias en el cual, digamos, las licencias que se otorgan a los varones no sean únicamente para el acompañamiento en el momento del nacimiento, sino que puedan acompañar la crianza, que me parece que es base fundamental para poder pensar una democratización de los cuidados, y cómo también en el nudo de las desigualdades de género también encontramos el nudo de las desigualdades sociales que ha expresado Rosalía y que se han puesto de manifiesto en esta pandemia, donde los cuidados comunitarios han resuelto y han achicado los márgenes de hambre en un contexto, digamos, tan duro como ha sido este momento de pandemia que estamos atravesando con las medidas de aislamiento, en el marco de un país periférico, como expresaba, donde tenemos una pobreza estructural que hay que ver cómo suturar, cómo achicar, por supuesto desde el rol del Estado, que incluso veía también formaba parte de algunos últimos comentarios, como el de Leandro y como el de Mario Trillo respecto del aporte del PBI que hacemos las mujeres por mandato cultural en materia de cuidados. Les agradecemos muchísimo haber formado parte de este encuentro, les agradecemos muchísimo a todos aquellos compañeros y compañeras que son trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social y que se han sentido convocados por la temática, y los invitamos a participar el próximo jueves a las 18 horas, un poco más tarde. El ciclo va a ser permanente los jueves a las 18 horas, sobre políticas de cuidado de las personas mayores, con la coordinación de Lucía Glimberg. Así que bueno, les agradecemos mucho que hayan formado parte de este encuentro y bueno, nos reencontramos el próximo jueves para pensar las políticas de cuidado, en particular sobre una de las poblaciones en especificidad, que es el cuidado de las personas mayores. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por formar parte de este encuentro.